¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, el programa de todos los abogados y los que buscan aprender sus derechos y obligaciones. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y me complace enormemente y es un verdadero orgullo entrevistar a nuestro invitado del día de hoy, que en su reputación le precede. Él es el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de quien, si me lo permiten brevemente decirles que es un hombre muy destacado, es abogado, licenciado en Derecho, cuenta con 2 maestrías, una en Investigación y Docencia y otra en Gobierno y Administración Pública. También cuenta con un diplomado de Seguridad y Auxilio Vial, ha sido docente, le gusta también la academia y pues dentro de sus múltiples funciones se ha desempeñado como director general de Desarrollo Social en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en el Gobierno de Jalisco, ha sido coordinador general del Consejo de Asociaciones de Representantes y Transportistas, Asociación Civil, y hoy por hoy es diputado federal por parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Querido diputado Juan Carlos, muchas gracias y qué honor que nos acompañe en este espacio. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Juan Carlos? Un honor para mí estar aquí en este programa contigo y agradecer la invitación y saludos a toda tu audiencia. Perfecto. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante, querido diputado. El tema es el proceso y el debate parlamentario. Y creo que es de suma importancia hablar de este tema porque es importante que conozcan la labor que hace también un diputado en un proceso o en una actividad legislativa. No todos son iniciativas. La actividad del diputado es muy interesante y es una labor muy, pues vaya, que quita mucho tiempo. Es decir, sí hay que trabajar y se trabaja muy arduamente siendo legislador. Y qué bueno que a través de usted, que pues es un diputado que se ha dado a conocer mucho, sobre todo por su labor para la sociedad y el trabajo que ha desarrollado tanto en su estado como hoy por hoy a través de la federación siendo diputado, pues es muy loable escucharlo. Por lo cual, me gustaría irle preguntando cómo podríamos ir introduciéndonos a este tema. Es decir, ¿qué representa ser un diputado y qué importancia tiene querido maestro? Bueno, lo principal es que la representación que nosotros tenemos es una representación que se tiene a través de una elección que hacen los ciudadanos de los 300 distritos de mayoría relativa. Bueno, el Congreso se compone de 500, es decir, que de 300 que representan los 300 distritos uninominales de todo el país, sale electo un diputado que gana en los procesos electorales y que obtiene el triunfo, y los otros 200 son de las 5 circunscripciones que existen en el país, y de ahí se elige por la lista que cada partido presenta los otros 200 que son de manera plurinominal o de manera proporcional, podríamos decir. Nosotros competimos por el distrito 7, que tiene como sede el municipio de Tonalá, Jalisco, y ahí es donde nosotros competimos y obtuvimos la representación de esta demarcación territorial que es el Distrito 7 Federal de Jalisco. Para nosotros, ser diputados es un compromiso de poder ir a representar a los ciudadanos en un órgano colegiado que es el Pleno de la Cámara de Diputados, donde dicen cuáles son las reformas a la legislación en materia federal y en materia constitucional, en todas las ramas, podríamos decir, y que tiene un proceso definido, que es a través del proceso de comisiones y que ahorita platicaré. Pero bueno, el ser diputado es para mí, en lo personal, un compromiso de poder ser un portavoz de las demandas de los ciudadanos y el poder ejercer ese voto dentro de este órgano colegiado que es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados en particular, ya que el Congreso de la Unión se divide en el Senado y en la Cámara de Diputados, que son los senadores, que es la Cámara Revisora, y la Cámara de Diputados. Adicionalmente, y nomás tengo que decir esto por el tema de que a veces me han preguntado la duda de la Cámara Revisora, en el sistema romano y en el origen de los congresos,
la parte del Senado siempre era la Cámara revisora, los senadores, la gente de más experiencia. Y sin embargo, nuestro sistema parlamentario de México, la Cámara revisora puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, es decir, depende de donde se presenten las materias de las iniciativas, si inician la cámara de inicio en la Cámara de Diputados, se vuelve Cámara Revisora del Senado, y si se presenta ante el Senado, se vuelve Cámara Revisora del Congreso. Entonces, para nosotros es una responsabilidad muy grande el poder estar en el debate parlamentario día con día y sobre todo ser un portavoz del sentimiento o de las demandas que tienen las personas que votaron por nosotros en nuestro distrito, ¿no? Eso significa para nosotros ser legisladores, ¿no? Perfecto, diputado. Y por ejemplo, ¿cómo es esto del proceso parlamentario? Es decir, ¿qué conlleva todo esto que hablan ya o materializan como el parlamentarismo, el derecho parlamentario? Es decir, ¿cómo es este proceso? ¿Qué actividad realiza el diputado ante estos procesos parlamentarios? Bueno, el proceso parlamentario tiene su origen en guías. Eh, hay varias diferentes formas establecidas en la Constitución para poder presentar iniciativas. Los diputados tenemos la facultad, los legisladores, de presentar iniciativas de ley para reformar una ley, para derogar alguna ley o para crear una ley nueva. Pero no es vía. Hay también la vía del presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo Federal, quien presenta también iniciativas para una modificación a la ley o la creación de alguna nueva. Hay también la posibilidad de que sea a través de una iniciativa ciudadana que implica cumplir con ciertos requisitos de respaldo, de recabación de firmas, de apoyo. Puede haber una iniciativa ciudadana que pueda ser analizada en la Cámara de Diputados. Y hay otra que puede ser a través de los congresos de los estados, que también presentan iniciativas a nivel federal para reformar alguna ley, y de la Suprema Corte de la Nación, que también puede presentar iniciativas. Estas vías son las formas en que se pueden presentar ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados una iniciativa, como lo decía, para una modificación a una ley, para una derogación de una ley o por la creación de una nueva. El proceso legislativo es que recibe la Cámara de Diputados esta iniciativa, la turna, depende de la materia a que se refiera, y la turna a una comisión. Nosotros tenemos 46 comisiones temáticas en las que participamos todos los diputados de manera proporcional en el número de diputados que tiene cada fracción parlamentaria, y entonces todos conformamos estas comisiones temáticas a donde se turnan, es la palabra técnicamente correcta, se turnan estas iniciativas para su análisis. En estas comisiones, Juan Carlos, déjame decirte que ahí se hace el debate parlamentario, donde se le quita, se le pone, se le agregan, se corrige, o inclusive se rechazan, si es así la voluntad de la mayoría de los integrantes de estas comisiones, y entonces si hay un acuerdo, se corrige o se aprueba en sus términos, y una vez aprobada en la comisión, ya esta se notifica a la mesa directiva nuevamente, que ya surtió sus efectos, que ya tuvo esta parte del proceso legislativo concluido, que es el análisis, el debate y la aprobación de la comisión correspondiente. Se turna a la directiva y una vez aprobada por la comisión, la mesa directiva la pone a consideración del Pleno. El Pleno somos los 500 diputados, donde tiene que dársele publicidad, depende de la materia. En materia constitucional, cuando menos en 2 sesiones, se tiene que anunciar que existe ya esta iniciativa aprobada, y en materia de leyes secundarias, con una vez que se le dé publicidad es suficiente, y en la siguiente sesión, después de que se le dio publicidad, se somete a debate ante el Pleno, es decir, el Pleno de los 500 diputados. Ahí la sesión de Pleno es que una vez que es sometida a consideración y análisis y deliberación del Pleno, participan representantes de las fracciones parlamentarias para fijar una postura respecto a esta iniciativa, que puede ser hasta 10 o 15 minutos, depende de la materia,
inicia lo más básico de 5 minutos, puede ser de 10 minutos o hasta 15 minutos. En materia constitucional puede ser hasta 15 minutos el posicionamiento de cada una de las fracciones parlamentarias respecto al tema que se va a discutir en la iniciativa aprobada por la comisión, y posteriormente se abre una ronda para hablar a favor y en contra de la iniciativa. Y entonces se inscriben legisladores donde en la misma tribuna del Congreso se suben a argumentar por qué sí están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Una vez varias rondas, depende el interés que tengan los legisladores de debatir esta iniciativa, el contenido de esta iniciativa. Se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutida. Si la Asamblea determina que está suficientemente discutida, se pasa a la votación. Si no está suficientemente discutida, se puede seguir abriendo rondas de debate para hablar a favor o en contra. En el momento en que se acaba la discusión, que se determina que ya está suficientemente discutida, también se determina, que al terminar los horarios, se determina que es el momento donde finaliza el término para presentar reservas. Las reservas son propuestas de modificación que se van a discutir en lo particular, es decir, la ley se puede aprobar en lo general, pero si hay observaciones solo algunos artículos, se presentan reservas, que reservas son propuestas de modificación. Y entonces hay dos tipos de votaciones, una votación en lo general, que se vota a la ley, y si no hay reservas, si no hay modificaciones, se vota y queda aprobada en lo general y en lo particular. Pero si hay propuestas de modificación, es decir, las reservas que se presentan a través de los grupos parlamentarios, se aprueba en lo general, es decir, los artículos que no fueron sometidos a reserva, que no fueron propuestos de modificación, y se aprueba en lo general, es decir, todo lo que ya estamos de acuerdo, los 500 diputados, se abre la votación, se vota de manera nominal, de manera electrónica, y se aprueba los artículos no reservados. Posteriormente, si así es el caso de que se hubieran reservado algunos artículos, se pasa a la discusión. Y de una por una, las propuestas de los diputados se someten. Primero, aprobación de la Asamblea para si son admitidas a discusión. Y son admitidas a discusión, se abre el debate de nuevo para que se presente para que ya una vez presentada, la iniciativa, se abra la ronda de a favor y en contra de estas modificaciones. Si resulta que la Asamblea en votación económica rechaza el que se someta a discusión esta propuesta de modificación o reserva, se rechaza de plano y ya no se discute. Pero voy a hablar en el caso de que sí se acepta a discusión, una vez que la presentó el diputado promovente de la reserva, se presenta, se pregunta si es sometida a discusión, se somete a discusión, se aprueba que se someta a discusión y empieza de nuevo el debate parlamentario. Es hablar a favor o hablar en contra. Se abren listas también de 3 oradores a favor y 3 oradores en contra, y cada que finaliza la ronda de oradores, se pregunta a la Asamblea si está suficientemente discutida estas modificaciones. Si ya se encuentra suficientemente discutida, se pide que se vote en votación económica nuevamente a la Asamblea para determinar si se agrega esta modificación al texto original o no se agrega. Si se agrega y vota la Asamblea porque se agregue, se van acumulando así, con este procedimiento que te comento rápidamente, se van acumulando modificaciones o se van desechando. Al final, cuando se agotan todas las reservas que tienen que ver con este tema, se ponen a consideración todas las reservas, es decir, las que se hayan rechazado y las que se hayan aprobado, se ponen a votación en lo particular. Por eso te digo que hay dos votaciones, se vota en lo general y se vota en lo particular. Cuando ya tenemos la votación en lo particular, se votan los artículos rechazados o los artículos aprobados en las reservas, en la discusión de las reservas, volvemos a votar de manera electrónica y entonces se vota en lo particular. Una vez que ya se aprobó o se rechazó la votación en lo particular, se dice que una iniciativa de ley se encuentra aprobada en lo general y en lo particular, se dictamina, así como ya aprobada por la Cámara de Diputados, y se remite a la Cámara Revisora, que en el caso de nosotros, en este caso, si es de origen la Cámara de Diputados, se turnaría al Senado para que el Senado la reciba y someta al proceso parlamentario para que también la discuta y en su caso la apruebe.
Una vez aprobada por el Senado, si es que se aprobó en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, se manda al Poder Ejecutivo para que se sancione y este a su vez la publique en el Diario Oficial de... Y en el momento en que ya se publica, ahí omití decir que cuando la Cámara de Diputados es de origen y se aprueba por el Senado, se devuelve, y esa es la parte que omití, se de Diputados y la Cámara de Diputados, una vez que ya notifica que fue aprobada por el Senado, se manda, lo que ya comentaba, se manda al Poder Ejecutivo, se sanciona por parte del Poder Ejecutivo. Se dice que se sanciona porque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de publicarla o de vetarla, es decir, de devolverla con alguna observación porque no esté de acuerdo con la ley que se aprobó en ambas cámaras, y entonces puede regresarla con observaciones. Pero si la sanciona favorable, la publica y entonces al día de su publicación entra en vigencia una ley. Ese es el proceso, Carlos, me extendí un poco, pero este es el proceso que lleva una ley desde que se presenta la iniciativa, quiénes pueden presentar la iniciativa, y ese es el proceso parlamentario. Adicionalmente, en esta legislatura sobre todo, hay el tema del parlamento abierto. Es decir, que durante la discusión, es decir, cuando está en las comisiones, que hablé yo que estaba a veces en las comisiones las iniciativas, se abren foros de consulta a la sociedad civil para que puedan participar y aportar sus puntos de vista, los colegios de profesionistas, los abogados, los estudiantes, la gente, la sociedad civil organizada y quien desee participar en estos foros temáticos para analizar las iniciativas de ley, y esto enriquece la discusión de las comisiones. Y es decir, la comisión es libre de tomar o no tomar estas conclusiones de estos foros, pero en la mayoría de los casos son muy enriquecedoras estas prácticas porque nos abre el panorama si están de acuerdo las cámaras de industriales, los académicos, las universidades, y en muchas ocasiones pues abre panoramas que no son contemplados solamente por los diputados y por sus asesores. Entonces, este es el proceso parlamentario que yo te comento, que sucede actualmente en la Cámara de Diputados, pero que se enriquece con esto del Parlamento abierto, que es una herramienta que creo que cada vez toma más importancia y que tal para la creación de mejores leyes en la Cámara de Diputados y en el Poder Legislativo en general, ¿no? Perfecto, diputado. Y por ejemplo, entonces, nada más para tener en contexto, un diputado, por ejemplo, si quiere una iniciativa o quiere iniciar una iniciativa, no tiene, o sea, no se pasa directo al pleno donde están todos los diputados, sino se presenta primero ante una comisión, ¿no? ¿Sí es así? Se presenta a la mesa directiva ¿De la Cámara? Da cuenta en las sesiones de pleno de esa iniciativa y se turnan a una comisión. Entonces se turnan a una comisión y esa comisión empieza el proceso legislativo. Si no es directamente que nosotros la presentemos y ya llegue al pleno a aprobarse, tiene que haber un proceso de discusión que se hace en las comisiones que tenemos, temáticas de cada uno de los temas que hay de economía, de cultura, de ciencia y tecnología, de justicia, de transparencia. Hay 46 comisiones actualmente temáticas, que son las que elaboran el análisis, realizan el análisis y elaboran el dictamen final, que es el que se presenta en la Cámara de Diputados. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cómo es ahí la actividad en la comisión? Es decir, cuando ya un diputado presenta a la mesa directiva esta iniciativa, ya sea de reforma, de creación, y se turna a una de las comisiones, dependiendo de la especialidad que es de la iniciativa, ya estando en la comisión, ¿cómo es el proceso o qué ocurre en una comisión para que puedan llegar a un dictamen y ese dictamen ya presentarlo al pleno, por ejemplo? Bueno, en la comisión se presentan las iniciativas, la comisión por orden cronológico generalmente y por orden de importancia. La verdad es que el tema del trabajo político en la Cámara de Diputados ahora sí que es el ingrediente principal, el interés político, pues, para poder suceda o que proceda una aprobación de una iniciativa, ¿no? Las iniciativas se registran en orden cronológico, pero sin embargo hay iniciativas que hay más interés por las fracciones parlamentarias, sobre todo las fracciones mayoritarias
o por quien represente al Poder Ejecutivo y tenga la mayor fuerza legislativa para darle impulso a las acciones, y entonces son las que se someten a discusión. Se realiza un análisis previo por la Junta Directiva y una Junta Directiva donde están representados todos los partidos políticos en las comisiones, y entonces se determina cuáles se someterán a discusión del pleno de la comisión respectiva. Y esto, como te decía, si es un tema de mucha trascendencia y que es necesario que participe algún sector de la sociedad, se abren espacios de debate que se llama Parlamento Abierto, y que es donde se invita a las asociaciones de profesionistas, a las universidades, a toda la sociedad civil, a los colectivos, para que participen. Una vez que ya se dio el debate en la comisión, se pone a consideración, mediante también un orden del día, donde ya se prepara un dictamen a través de una secretaría técnica que tiene la comisión. Hay una secretaría técnica que presenta un proyecto de dictamen para ya discutirlo en el pleno de la comisión. Esa es la parte final del trabajo de la comisión, donde ya se hace el debate entre diputados en la comisión, después de que ya se hizo el Parlamento Abierto, de que ya la analizamos, de que ya se determinó la urgencia, porque a veces, te digo, se determina, depende de la importancia o la urgencia de las fracciones parlamentarias por discutir algún tema, o temas coyunturales, temas que son urgentes porque son coyunturales, o inclusive a veces porque son mandatos de la Corte o de alguna resolución de alguna sentencia que resolvió la Corte, y entonces tenemos que resolverlo rápido porque tenemos términos para hacerlo. Una vez en el pleno de la comisión se da el último debate, igual en el proceso que yo te decía del pleno, se aprueba en lo general, y si hay reservas también se pueden poner reservas y se discute en lo particular algún artículo que no estén de acuerdo. Una vez que ya se aprobó en lo general y en lo particular, se da por sancionada, se vota y se firman las actas del dictamen que ya fue aprobado, y una vez firmado aprobado y firmado, se pasa a la mesa directiva de nuevo de la Cámara de Diputados para que ésta le dé turno a la sesión de pleno, donde ya se vuelve a discutir por todos los diputados, ¿no? Este es el proceso más o menos. Es un proceso como el general que yo te platicaba del pleno, pero en pequeño. Perfecto. En cada se da este proceso. Las comisiones son de 18, 25 hasta 35 integrantes. Hay algunas más grandes, pero están representados todos los grupos parlamentarios de manera proporcional o ponderada respecto al número de legisladores que tienen en total. Y entonces, pues, ahora sí que los intereses de cada una de las fracciones son los mismos que se ven en el pleno, pues, ¿no? O sea, las votaciones son muy semejantes, ¿no? Quien tiene la mayoría es quien saca los mayores acuerdos en las comisiones, y también a la hora que se va al pleno, pues se refleja la mayoría. Quien tiene la mayoría de diputados también se refleja las votaciones favorables o desfavorables, ¿no? Perfecto, diputado. Y, por ejemplo, ¿cómo es y qué es el debate parlamentario? ¿Cómo debiera ser este debate parlamentario, bajo su opinión, querido diputado? Bueno, nosotros, los dos momentos de debate que comentaba, uno en la comisión, cuando se somete a consideración, a análisis, alguna de las iniciativas que fueron presentadas, o ya en el pleno, son los dos momentos cuando se da el debate de las iniciativas. Y estos debates generalmente se hacen a través de los diputados, quienes tenemos asesores en los diferentes temas que según las comisiones en las que participamos, porque cada quien tiene comisiones afines en las que fueron inscritos los diputados, y tenemos asesores, y estos asesores son los que nos marcan la pauta para delinear si una iniciativa primero cumple con los estándares legislativos, jurídicos, el proceso legislativo, que cumpla con toda la técnica legislativa, y lo otro es la parte de la ideología política que cada una de las fracciones tiene. Se revisa si es que se está de acuerdo con el contenido de cada una de las iniciativas, y se ofrece un posicionamiento dentro de las comisiones. Nosotros, depende de la posición que cada uno de los diputados tiene, fija su postura y se abre este debate, ¿no? El debate parlamentario, a veces, y es una parte que seguramente se ha de ver desde fuera, Juan Carlos, el tema de, pues, que a veces el debate se vuelve pobre porque los intereses no son los técnicos, ni son los
a favor de la... A veces el debate se vuelve muy superficial, le podríamos decir, porque a lo mejor influye otro interés que no es el interés de legislar a favor de los ciudadanos, y es cuando a veces la gente dice que por qué aprobamos ciertas leyes que a veces hasta van en contra de los intereses de los ciudadanos. Cuando hay un interés particular de algún legislador y que no está fundamentado en temas técnicos, en temas académicos, en temas sociales, para este debate, pues es cuando nosotros sentimos que se pierde el sentido del debate. Nosotros creemos que una herramienta fundamental y que ha venido desarrollándose en esta legislatura es el tema, como te comentaba, del Parlamento abierto. El Parlamento abierto es que no solamente hagamos nosotros el debate desde nuestra perspectiva, como legisladores. A veces, inclusive, como lo menciono, con un interés que a veces no es el legítimo, no es el de la sociedad, sino el interés particular o personal del legislador o de la elaboración parlamentaria. Nosotros creemos que el debate parlamentario debe ir más allá, debe de recoger la posición, la necesidad, la visión de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos comunes, para poder plasmar que una ley tenga los mayores alcances y además también no afecte a la ciudadanía, a ningún sector de la ciudadanía, ¿no? Entonces, este tema del Parlamento abierto tiene que ver, y me extiendo un poquito aquí, si me lo permite, sí, por favor. Tiene que ver con el proceso de consulta que hacemos nosotros a la sociedad civil organizada sobre algún tema, pero también nosotros hemos sostenido, yo estoy en la Comisión de Transparencia, por ejemplo, y presido la subcomisión de Parlamento Abierto en esta comisión, y nosotros lo que hemos tenido es que el Parlamento Abierto además sirve para la rendición de cuentas. Es decir, si nosotros abrimos todo el proceso parlamentario que yo te he platicado, aquí rápida, pero abrimos para que los ojos de la sociedad civil organizada vea todo el proceso, se revise desde que llega la iniciativa, se manda a la comisión, se aprueba en la comisión, cómo votamos en la comisión, y luego se va al pleno y también cómo se da el debate y cómo votamos. Nosotros los legisladores le rendimos cuentas a la sociedad civil. Es decir, si la sociedad civil, y a esto tiene que ver mucho la tecnología, el que a través de ya la transparencia, que es un tema obligado para la Cámara de Diputados, somos sujetos obligados para transparentar todas las resoluciones, todas las votaciones, los debates, y nosotros en este esquema de Parlamento abierto le abrimos, ahora sí que le transparentamos en una caja de cristal a los ciudadanos el cómo se dio el debate, el cuáles fueron los intereses que movieron a los legisladores para votar en un sentido o en otro, tanto en la comisión como después en el pleno. Seguramente la ciudadanía va a poder decir, y el diputado Juan Carlos Villarreal, que yo voté, yo vi que votó y votó en contra de los intereses del ciudadano, ¿no? Porque yo seguí todo el proceso parlamentario, porque en la consulta que participamos, él opinó que estaba en contra, porque él dijo que iba a ir a favor de cierto tema y ahí votó en contra por un interés de partido, un interés personal o lo que sea. Entonces, el Parlamento abierto no solamente debe de quedarse en la consulta. Nuestra perspectiva, el Parlamento abierto debe ser un canal de comunicación, una forma de transparentar todo el proceso parlamentario para que la ciudadanía se dé cuenta de cómo estamos actuando los legisladores, ¿no? Y entonces, desde este punto de vista, se vuelve un instrumento de rendición de cuentas. Es decir, la gente sabe qué están haciendo sus diputados, qué está haciendo su partido político, el partido por el que votó, el diputado por el que votó, por qué está votando por una ley a favor o por qué está votando por una ley en contra. Entonces, esto es lo que creo que es la vanguardia, es lo que deberíamos de seguir impulsando. Yo creo que es el camino hacia donde estamos transitando. A veces, y nos quejamos con muchas veces de que pues a veces hace el Parlamento la simple consulta y a veces ni siquiera se toma en cuenta, pues, ¿no? O sea, las aportaciones civiles, las motivaciones de los legisladores de mayoría son otras, no las que dijo la sociedad civil, no las que dijo el ciudadano, sus motivaciones son otros intereses y entonces se aprueban cosas que a veces parecieran contrarias o son contrarias al ciudadano. Entonces, desde mi perspectiva, este ejercicio del Parlamento es cada vez más un instrumento obligado para todos los temas trascendentes del país. Una, para que participen los ciudadanos.
Dos, para que sí se tomen en cuenta en las conclusiones o en los dictámenes de las comisiones las opiniones de esta consulta a la sociedad civil. Y tres, para que la sociedad civil y los ciudadanos se den cuenta de cuál fue el proceso y quién votó de una manera y quién ¿Me votó de escucha? otra. ¿Y quién le está cumpliendo? Ahora está el tema de la reelección, que es una posibilidad que los Así legisladores es. vamos a poder, de la reelección, pues venir a decirle a nuestros ciudadanos que votaron, oiga, pues usted votó de esta manera y aquí nos dijo que iba a apoyar la educación y votó en contra de la educación, o dijo que iba a apoyar las energías limpias y usted votó en contra de las energías limpias, o digo, los intereses que la ciudadanía pueda demandar y cómo actuamos nosotros en la Cámara de Diputados, ¿no? Y aparte, diputado, qué bueno que lo refiere así porque, sin duda alguna, qué bueno que también llame a que la gente observe, se comprometa también porque pues, las actividades de los diputados, como decíamos al inicio, no es nada sencilla. A veces vemos lo que se nos muestra por fuera, pero solamente estando en el interior y comprendiendo lo que ocurre en el interior es que a veces se entiende cómo es este proceso y lo que hace. Entonces, qué importante es que la gente pues como siempre dice, busque a su diputado, observe lo que hace su diputado y que si ve que su diputado está trabajando y está cumpliendo, pues que vean una esperanza de que ahí pueden seguir, por ejemplo, mediante la reelección, apoyando a que los intereses que representan sociales, pues vaya encaminado en la justa proporción y obviamente en congruencia con el voto del ciudadano. Ahora, diputado, una cosa que a veces nos preguntan mucho y a veces en las universidades y demás no se nota y la gente no lo sabe es, ¿qué otras actividades tienen los diputados aparte de legislar? Me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿qué son los puntos de acuerdo? Estos famosos puntos de acuerdo que presentan también nuestros legisladores. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es muy importante la pregunta, la observación. Hay las iniciativas que yo ya comenté, pero tienes toda la razón. Hay puntos de acuerdo que son una especie de tortos que hace la Cámara de Diputados. A veces se han quedado un poco desfasados ya desde mi punto de vista, porque inclusive en palabras coloquiales se le dice que son llamadas a misa, pues, ¿no? Son este, exhortos que hace la Cámara para que alguna dependencia, para que alguna secretaría de gobierno, para que el gobierno federal, algún gobierno del Estado, realice o deje de hacer ciertas actitudes. Es decir, se presentan puntos de acuerdo con el mismo proceso parlamentario, también son turnados por materia a las comisiones, son debatidos en las comisiones, aprobados en las comisiones y enviados al pleno de los tienen el mismo procedimiento, lo único que no tienen es que no van a la Cámara. Si son aprobadas por la Cámara de origen o la Cámara donde se presentaron, simplemente se aprueban y estos ya van directamente a la dependencia que se pretende haga o deje de hacer alguna actividad. Es decir, si nosotros vemos que la Secretaría de Medio Ambiente no interviene en alguna contaminación de algún cauce, de algún arroyo, y entonces nosotros creemos que debe intervenir la Secretaría de Medio Ambiente Federal o algo, o la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, se puede dar un exhorto para que la Cámara de Diputados exhorte o invite a la Secretaría del ramo a que actúe, ¿sí? Y entonces viene el proceso legislativo, se aprueba por el Pleno de la Cámara de Diputados y una vez aprobado se le envía ese exhorto a la dependencia que corresponde y la dependencia responde si es procedente la petición que le hacen los diputados, ¿no? Es un instrumento legislativo que tenemos por el medio del cual a un tema coyuntural de un momento especial se puede hacer una manifestación por parte de la Cámara de Diputados para exhortar a una autoridad a que haga o deje de hacer algún hecho, alguna actividad, pues. Ahora, otro punto muy interesante es que los puntos de acuerdo sí se vuelven herramientas
muy interesantes y creo yo muy importantes, porque también eso refleja la preocupación, por ejemplo, del diputado que la presenta de querer hacer un cambio o de hacer una exigencia, observación muy puntual por parte de la Cámara, como usted bien lo señala, las instituciones de la administración pública, por ejemplo, o de temas de trascendencia. Otro punto muy interesante que me llama la atención y qué bueno que nos ven es que también los diputados, por ejemplo, trabajan organizando foros, eventos en los cuales informen a la sociedad en general. La sociedad en general puede acercarse para aprender de ciertos temas que interesan a todas las personas en general, o inclusive que los diputados toman como bandera y abanderan en el proceso de su actividad legislativa. Y esto es un punto muy importante también, que es bueno señalarlo. Ahora, ¿alguna otra actividad también que realicen los diputados que poco se conozca, diputado Juan Carlos? Por ejemplo, ¿de qué manera los diputados pueden apoyar a sus distritos, independientemente de iniciativas, de legislaciones, de puntos de acuerdo? ¿Qué otras facultades tiene un diputado, por ejemplo, para poder apoyar a sus distritos? Bueno, mira, te comentaré dos cosas. Sí, Coincido plenamente en que es un instrumento, es más, el único instrumento que tenemos algunas veces los diputados para hacer valer una demanda ciudadana, y tiene que ver con la parte que me comentas. O sea, a veces va uno a las colonias que votaron por nosotros o a nuestro distrito, y hay peticiones que nos hacen en un sentido de que la sociedad no actúa de esta manera o no actúa de esta manera o no les hace caso, no resuelven alguna necesidad. Y entonces el único instrumento legislativo que tenemos es el tema de presentar un punto de acuerdo para que alguna dependencia actúe en un sentido o en otro. Lo comentaba yo de que se han vuelto a veces llamados a misa porque nosotros somos de la idea de que no deben desaparecer los puntos de acuerdo, pero sí deberían de ser más vinculatorios, es así decir, es. ya tener un término perentorio para que cumpla la autoridad, o sea, que no quede libre para que conteste la autoridad cuando él quiera o no conteste. Pues no, Así es. creo que habría que perfeccionar el punto de acuerdo. Y yo Perfecto. no aparecieran, pero sí creo que han dejado de estar vigentes porque como ya no es un mandato que antes mandaba todo el presidencialismo, el ejecutivo era el que daba, pues los puntos de acuerdo, si se aprobaban por la mayoría, pues eran casi órdenes para las dependencias que lo recibían. Sin embargo, hoy ya no, hoy dejó de ser eso, hoy se ha abierto la posibilidad de que los secretarios o los titulares de las dependencias contesten en el momento que quieran, se tarden lo que quieran, y creo que es otra parte nos toca revisar y legislar para. Y la otra parte es que, bueno, sí, nosotros a la hora que acudimos a las colonias de nuestro distrito, nos convertimos también en gestores de la problemática de las colonias. Es decir, nosotros vamos y le decimos al ayuntamiento las necesidades, le mandamos oficios a las dependencias del ayuntamiento, del gobierno del estado, del gobierno federal, para solicitarle algún servicio para nuestros vecinos y vecinas que votaron por nosotros y que confían en nosotros, y nos volvemos en una especie de gestores de demandas que hacen los vecinos, ¿no? O sea, no todos los diputados lo hacen, pero es una obligación moral que creo que tenemos todos de regresar a nuestras colonias y de convertirnos en representantes de los intereses de la gente que votó por nosotros, de los vecinos de las colonias del distrito, y que es una chapa que al menos yo sí la realizo, me gusta hacerla, y que es un trabajo que te implica, como tú dices, el estar en México, el estar en el debate parlamentario, el estar sobre los temas, pero también el representar al territorio, más porque los ciudadanos, cuando anda uno pidiendo el voto, cuando uno nos dice luego de que los diputados ya no los vuelven a ver y ya no los conocen. A lo largo del tiempo, pasa el tiempo y ya dicen, oiga, y tu diputado, pues no sé quién es, nunca ha regresado, nomás vino al momento de pedir el voto. Entonces a la gente sí le interesa el que haya alguien que la escuche, que pueda haber un aliado, que pueda hacerle las gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales, y creo que es una tarea muy importante, que inclusive está considerada por la Cámara de Diputados, por la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, porque se destina un recurso para tener una casa de atención ciudadana y para, bien, para andar en el distrito. Entonces, es una tarea que aunque algunos diputados no lo hacen, es muy importante desde mi punto de vista, y que además es una forma de estar en contacto con la realidad de la ciudadanía. Bien.
Perfecto. Entonces, podríamos decir que existe algún tipo de presupuesto que pueda tener el diputado en el cual lo pueda administrar de tal manera o gestione lo necesario tal vez con algunas instituciones para poderle dar materialmente a sus, pues vaya, a sus electores, materialmente el cumplimiento de ciertas necesidades, por así decirlo. Es decir, me explico, normalmente cuando vemos a los regidores en municipios, uno se puede acercar a su regidor y decir, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría si nos pudieras apoyar, por ejemplo, para la construcción o arreglar, no sé, una calle, tal cosa, o algunas viviendas, ¿no? Y entonces el regidor dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, sí puedo apoyarte con esto y tal, y lo hace. En este caso, un diputado federal tendría también esa posibilidad o no se puede. No directamente porque nosotros no manejamos recursos. Perfecto. Tiene que ser a través de las diferentes dependencias. Aquí comento una cuestión que era también un tema muy importante que ya sucede en esta legislatura, Juan Carlos. Ya no sucede el tema de que en legislaturas pasadas había un monto y un ramo, que era el ramo 23, que los diputados manejábamos y entonces etiquetábamos obras. Había una bolsa grande cada año que se establecía en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto de egresos, o sea, lo que va a gastar el gobierno federal y los gobiernos de las entidades, las participaciones y todos los municipios. Y entonces había una bolsa que se dejaba a salvo del ramo 23, que era de 2.000, 3.000 millones de pesos, y entonces se le daba una parte a cada legislador, es decir, tú como legislador tenías peticiones de arreglar alguna unidad, alguna escuela, algún parque o algo, y entonces tú llevabas tu proyecto, tu propuesta a través de el presidente municipal o lo llevabas directamente, y entonces te decía a la Cámara de Diputados, para el diputado Juan Carlos Villarreal le vamos a asignar 20, 30 millones para sus proyectos que ya tiene él, que es arreglar o la unidad deportiva fulanita, y entonces el recurso bajaba a través del gobierno federal o a través del gobierno municipal o del gobierno del estado, y bajaba el recurso para hacer ciertas obras. Y entonces los diputados teníamos como que tenían, que ya en esta legislatura ya no, como que esa característica de que traían también ahora sí que su mochila bajo el brazo con dinero para poder resolver algunos temas de infraestructura directamente, ¿no? Sin embargo, en esta legislatura se eliminó esa partida porque también es cierto que se utilizaba para que si los diputados bajaban esos 40 millones, pues ellos recomendaban al constructor y recomendaban a quien le hiciera la obra y todo, y entonces había un porcentaje de ganancia para el constructor, otra para el diputado, a veces si era a través del ayuntamiento para el alcalde, los famosos moches, Sí. y quedaba la lana. Entonces una obra que era de 40 millones, a lo mejor solamente se ejercían 20 o 30 millones y no llegaba el dinero completo a las obras y se prestaba a un mal manejo. Entonces, esta legislatura, y eso es muy importante tu pregunta, porque esta legislatura se eliminó esas partidas. Ya no existe una partida, porque a veces los ciudadanos nos preguntan, por eso resalto la importancia de porque algunos ciudadanos dicen, oiga, usted no ha bajado recursos, usted no ha bajado recursos para las obras de aquí del municipio, o para el parque o algo, antes los diputados bajaban recursos. No, ya no existe. En estos 2 años de legislatura, ya no existe una partida especial que puedan ejercer o que puedan etiquetar directamente los diputados federales. Okay. Generales, que son los generales que van destinados a las dependencias del gobierno federal, a los gobiernos municipales y a los gobiernos del estado, y son ellos los que realizan las obras. Los diputados federales ya no traemos esa bolsa de dinero para poder ejecutar obra directamente, pues, ¿no? Porque además, pues se prestaba desafortunadamente a malos manejos. Lo que sí podemos hacer es decirle al ayuntamiento, oye, gobierno municipal, aquí hay una persona que ocupa que le arregle su calle, hacemos la gestión, pero sí dependemos definitivamente de, como no manejamos recursos, dependemos de que el ayuntamiento tenga la suficiencia presupuestal y que vaya a ejecutar la obra, decida ejecutar la obra. O sea, ya nosotros simplemente somos gestores de las demandas de los ciudadanos, pero no podemos resolver los temas de infraestructura, ya no los podemos resolver nosotros directamente. Sí hay una partida que nos dan para gastos de operativos de las casas de enlace, de los casos de enlace, donde a lo mejor la gente te pide una silla de ruedas, te pide
Hoy, en tiempos de pandemia, hubo la oportunidad de apoyar a algunas gentes con despensas, con algunas cosas, porque nos pedían el apoyo, y lo hicimos. O sea, lo hicimos con material clínico, algunos hospitales o algo, lo podemos hacer, está previsto, se autorizó inclusive para esta pandemia el poder hacer ese tipo de apoyos, pero es una partida muy pequeña, que son gastos no en la casa de enlace, ¿no? No manejamos recursos, la infraestructura, ni tenemos nosotros forma de etiquetar los recursos para ninguna obra en particular, ¿no? Eso sí es muy importante dejarlo claro, porque antes sí era muy conocido, los diputados federales éramos gestores de recursos y traían su bolsita bajo el brazo, ¿no? En cada año que votaba por el presupuesto anual, ¿no? Perfecto, diputado. Pues de verdad, muchas gracias. El tiempo se nos va volando y es muy envidioso para darnos más. Realmente agradecemos mucho, querido diputado, su tiempo, su disponibilidad para platicar con todos los jóvenes universitarios y también para informar a la sociedad sobre estos temas trascendentales y que a veces pues no se tocan y que son muy interesantes para conocer un mundo tan interesante como es el aspecto parlamentario y la gran labor que hacen los diputados. Y realmente agradecemos mucho y ojalá también un día se presente una iniciativa para que sí, efectivamente, los puntos de acuerdo puedan ser más vinculantes, tengan más fuerza, porque pues de alguna forma no se está invadiendo ninguna competencia, simplemente pues está ejerciendo una presión por parte de un poder que pues obviamente eso es ser un peso y un contrapeso en las actividades de la administración pública, ¿no? Del poder ejecutivo también. Entonces, realmente muchas gracias, diputado, por todo su tiempo. Agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y a la doctora Sonia Venegas, de secretaria académica. A todos ustedes que nos ven, por favor, compartan este material que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas, un familiar, un amigo. Regálenos un like y suscríbase a este canal. Y sobre todo, sigamos difundiendo la cultura jurídica. Querido diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, muchas gracias y que sea la primera de muchas participaciones. Espero haberme dado a entender y estoy a la orden para cualquier participación. Saludos a toda la comunidad universitaria de la UNAM. Un orgullo haber estado aquí en tu programa. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Gracias.